Le damos la más cordial bienvenida al director del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la frontera sur de México, CIMSUR, al doctor Gabriel Asensio Franco. Él es doctor en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado en Sociología por la Universidad de Guadalajara, maestro en Antropología Social por el Colegio de Michoacán y actual investigador titular del CIMSUR. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a este espacio, Dalef. Pues muy bien, muchas gracias por la entrevista. Un gusto poder compartir algunas consideraciones sobre pues, este centro y esta frontera de México con Centroamérica, con Guatemala. Doctor, el CIMSUR sabemos que se ocupa de realizar investigaciones multidisciplinarias sobre la frontera sur, con énfasis en la construcción de la frontera, su historia, expresiones y representaciones actuales. En ese sentido, ¿cuál ha sido el transitar de CIMSUR respecto a los estudios que realizan y, por supuesto, a la importancia que tienen estos estudios en la frontera, específicamente los estudios que el centro realiza? Bueno, yo creo que para responder plenamente a esta pregunta tenemos que hacer un poquito de historia y entender cuál es la dinámica de desarrollo de los centros de investigación en la propia Universidad Nacional Autónoma de México. El CIMSUR es como el devenir de un centro que se creó en 1985 y en su transitar hasta 2015 tuvo más bien un énfasis en los estudios etnológicos, en los estudios de antropología social, incluso un primer periodo de 10 años, así aproximadamente, no había investigadores de planta, y eran más bien investigadores que estaban a contrato, que estaban temporalmente. Entonces, fue así evolucionando hasta que incluso era una asociación civil que combinaba los esfuerzos de la Universidad Nacional con la Universidad del Estado de Chiapas y con el gobierno municipal de San Cristóbal de las Casas. En fin, luego en 1998 la universidad toma al centro y lo convierte en un programa de investigaciones. Allí ya tiene una planta administrativa propia y abre concursos de oposición para la selección de la plantilla académica. Y bueno, algunos de los que estaban previamente se quedan, llegamos nuevos investigadores y entonces en 2015 este programa, a 7 años de haberse hecho programa, se vuelve el centro de investigaciones. Y entonces el actual centro tiene como una herencia, vamos, ¿no? De estudios centrados más bien en historia y antropología social. Bueno, estudios sobre la población indígena del estado de Chiapas. Y eso tiene que ver pues con la importancia de la población indígena en Chiapas. El 10%, más del 10% de la población de Chiapas es indígena, con sus problemáticas, ¿no? Por ejemplo, el analfabetismo, ¿no? O el monolingüismo en lenguas amerindias es el más importante de todo el país. Entonces, bueno, en eso se había centrado la investigación aquí, pero bueno, el fenómeno fronterizo cada vez fue cobrando más importancia. Entonces fue la UNAM se dio cuenta que habría que focalizar ese tipo de problemas. Y por eso la creación la evolución del programa de investigaciones a un centro de investigaciones con énfasis en la frontera. Entonces ahora
tenemos 4 grupos de trabajo que de alguna manera, si no son estudios que abordan desde una perspectiva fronteriza las investigaciones, los estudios sí son estudios en la frontera, ¿no? Y bueno, entonces antes de hablar de los estudios específicos de la frontera, me gustaría comentar cómo hay un grupo de trabajo que es Estado y Diversidad Cultural, y se trabajan temas que tienen que ver mucho con el indigenismo y la intervención estatal. Y allí en este grupo, vamos, en esta línea hay otro grupo que es de lingüística, y eso es muy importante porque el trazo de la línea fronteriza generó políticas estatales de mexicanización, ¿no? En el siglo XX, y la escuela misma, ¿no? ¿Por qué? Pues para ser mexicano no hay que parecer indígena, porque si no te confunden con guatemalteco, por ejemplo. Entonces, los estudios de lingüística en la franja fronteriza son muy importantes porque dividen 2 poblaciones, ¿sí? Hay continuidad, por supuesto, pero incluso algunas lenguas se le denomina de una manera en México y de otra manera en Guatemala. Y creo que para los estudios de la frontera México-Guatemala es importante ese aspecto de la lingüística, ¿no? Del habla local. Luego, bueno, ya están en la línea de estudios sobre la frontera. Justamente hay un grupo que se dedica a estudiar la historia, ¿no? La historia de cómo se traza la frontera, de los fenómenos que se dan allí, ¿no? Y luego el otro grupo que está más dedicado a las representaciones actuales, a la construcción, al devenir de esta frontera. Allí yo plantearía así como 2 líneas que son importantes. Una, compañeros que trabajan desde una perspectiva de la ecología política, que trabajan cómo son las plantaciones, la mano de obra, la estructura agraria, y otros compañeros que han trabajado más bien el asunto de los movimientos sociales, las luchas de las poblaciones por defender su territorio, etcétera. Entonces, digamos, tenemos esos 4 grupos de trabajo en el CIMSUR, ¿no? Claro, Sí. y de este trabajo que ustedes realizan como centro, se despliega también, ¿cierto?, una revista que lleva por nombre Pueblos y Fronteras. Doctor, y en esa línea, respecto al área de las publicaciones específicamente sobre la serie Fronteras, nos gustaría conocer cómo es el funcionamiento de la revista que ustedes poseen como centro. Bueno, hay, por una parte, sí, la publicación de la revista Pueblos y Fronteras digital. Tiene, desde el programa de investigaciones ya se llamaba así, es decir, desde el año más o menos 2001 surge la revista. Primero, bueno, ahí ya vemos en su propio nombre el interés de volcarse a estudios de la frontera, ¿no? Y entonces, bueno, la revista, como otras revistas, ¿no? Tiene un consejo editorial y que está conformado por investigadores del propio centro que se encargan de hacer la recepción de los materiales y ver que se ajusten a la política editorial para luego mandarlos al proceso de dictaminación por pares ciegos. Entonces, bueno, la revista procura estar en buenos estándares, se hace en línea y es de acceso abierto. También tiene un consejo de asesores de diferentes partes, de diferentes universidades del propio Chile, por ejemplo, de América Latina, Estados Unidos, para pues que nos monitoreen y nos vayan aconsejando
que vayan detectando elementos en donde podemos reforzar nuestro trabajo. Pero además bueno, esta revista es una revista de edición continua. Entonces, siempre estamos persiguiendo ser más ágiles, en menor tiempo de cuando recibimos un artículo, poderlo publicar. Creo que eso es importante ahora en las revistas, ¿no? La oportunidad, que no tengamos artículos que se tardan más de un año en ser publicados, que incluso pueden perder cierta vigencia, vamos, ¿no? Pero creo que además de la revista Pueblos y Fronteras, es importante comentar que también tenemos publicación de libros, tenemos 4 series, justamente que tienen que ver con estos grupos de trabajo que comentaba antes, ¿no? Una serie es la serie Nueva Historiografía de Chiapas y Centroamérica, que publica trabajos escritos en español de los propios investigadores del centro, o incluso hace traducciones de trabajos importantes que detectamos, ¿no? Para pues acercar el conocimiento de la historia de esta frontera al público que lee en español. Y luego está la otra serie sobre trabajos de lingüística. Esta serie es más joven, tiene apenas 3 volúmenes. La de historiografía sí ya lleva acumulado una docena de trabajos. Y luego está la serie sobre la frontera, ¿no? Frontera Sur, que procura producir, editar trabajos dedicados a la problemática contemporánea. Y pues en ese trabajo estamos. Igual, albergamos propuestas tanto de nuestros investigadores como de investigadores externos, ¿sí? Lo que buscamos es que pues sean trabajos que nos ayuden a entender la región, que cumplan con el requisito de colaborar con el entendimiento de la frontera sur de México, que es pues el motivo de la creación del centro, ¿sí? La justificación de su creación es su misión, su tarea. Es importante también mencionar que quienes estén interesados e interesadas en poder acceder a la revista digital pueden simplemente ingresar a Pueblos y Fronteras Digital, y ahí se desplegará, ¿cierto?, la diversidad de artículos que tiene esta revista. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado la invitación de Aleph, y por supuesto instarlo a que nos volvamos a encontrar en una próxima oportunidad para seguir conociendo la importante labor que hace el centro, que por supuesto usted dirige. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, con todo gusto. Cuando me invites estaremos dispuestos a conversar. Buenos días.